Hola, soy Monokuma Fanfics, aquí les dejo un fanfic traducido, supervisado, corregido y un poco modificado por mí. Encontrarán un recordatorio del canal al iniciar cada capítulo, ya que he visto que otros lo hacen, así que yo también lo haré. Nombre de fanfic. No quiero ser un espíritu. Arco actual. Bungo Stray Dogs. Sin más que decir, denle like, suscríbanse y comenten si quieren que continúe subiendo este fanfic. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 71. Los dormitorios de empleados no estaban muy lejos de la oficina de la agencia de detectives armados. En poco más de 10 minutos, Osamu Dazai y Yukichi Fukuzawa ya habían llegado a este dormitorio de 2 pisos un tanto deteriorado. Osamu Dazai usó su llave para abrir la puerta. Justo cuando se preparaba para anunciar a Vendaje Kurumi que había regresado, escuchó la voz seria de una joven desde dentro de la habitación. Mi querido súbdito, tras miles de tribulaciones, finalmente nos hemos reunido aquí. Dijo la voz. La expresión de Osamu Dazai cambió ligeramente, instintivamente aminoró el paso, sin querer perturbarla. Yukichi Fukuzawa, quien lo seguía, también contuvo naturalmente su presencia, sin hacer el menor ruido. Escuchando las palabras de la joven, ambos se miraron con complicidad. ¿Acaso era una coincidencia y habían descubierto por casualidad el secreto de Vendaje Kurumi? Súbdito. ¿De qué estaba hablando? Osamu Dazai y Yukichi Fukuzawa cruzaron silenciosamente la entrada, caminando por el pasillo hacia la sala. Cada habitación del dormitorio de empleados no era muy grande, podían escuchar claramente las palabras de la joven, y si hacían demasiado ruido, ella también podría oírlos. Y ahora, parecía que habían escuchado sin querer una conversación entre Vendaje Kurumi y su súbdito. Esta era una oportunidad única en la vida. Si podían espiar, tal vez conseguirían información útil. Si hubiera podido descubrir tu paradero antes sería mejor. Ay, ¿acaso ahora has perdido incluso la capacidad de articular palabras humanas? Fue el guardián de esa prisión malvada quien te impuso una maldición, ¿verdad? Tranquilo, yo como tu amo, definitivamente te haré volver a la normalidad. ¿Tienes hambre? Déjame ver si hay algo comestible en este miserable refugio. Ah, hay leche en el refrigerador, ¿quieres beber? Ya, qué adorable eres. Dijo Vendaje Kurumi. Osamu Dazai asomó la cabeza, mirando hacia la sala, queriendo ver claramente la apariencia de ese súbdito. Su corazón se tensó involuntariamente, imágenes de criaturas terribles aparecieron en su mente, haciéndole rogar que no apareciera ningún ser extraño en su hogar. Con ánimo inquieto, Osamu Dazai miró hacia la sala. En el centro del tatami, un gatito negro del tamaño de una palma estaba echado en el suelo, sin energía alguna. Y Vendaje Kurumi estaba arrodillada en el suelo, acariciando la cabeza del gatito con ambas manos, con una sonrisa brillante en el rostro. ¿Qué? Solo es un gatito. Osamu Dazai suspiró aliviado, pero también se sintió un poco decepcionado. Pensó que podría espiar información importante, pero resultó que solo era Vendaje Kurumi teniendo un episodio común. Sin embargo, este gatito se veía un poco familiar. Osamu Dazai se tocó la barbilla, buscando pistas en su memoria. De repente, como si hubiera recordado algo, Osamu Dazai abrió los ojos de par en par, sin poder evitar exclamar. Este es el gatito que me rogaste comprar cuando pasamos por la tienda de mascotas la vez pasada.
Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Vendaje Kurumi, que estaba jugando con el gatito, se sobresaltó, abrazó rápidamente al gatito negro del tatami y como si se hubiera erizado, mostró los dientes mirando hacia atrás. Al ver que quien hablaba era Osamu Dazai, dijo avergonzada y enojada, ser descortés, no tienes ni las más básicas normas de cortesía para tocar la puerta. Este es mi hogar. Puedo entrar como quiera. Osamu Dazai la miró sin cortesía. ¿Y qué pasa con este gatito? ¿Por qué está en mi casa? Es natural que mis súbditos estén conmigo. Respondió Vendaje Kurumi. ¿Qué súbdito? Es obviamente ese gatito negro que te gustó cuando pasamos por la tienda de mascotas de la calle de al lado la vez pasada. Dijo Osamu Dazai. Es así y qué. Dijo Vendaje Kurumi. ¿No tienes dinero? ¿No lo habrás robado cuando el empleado no estaba mirando? Eres una ladrona sin moral. Dijo Osamu Dazai. No fue así. Pagué apropiadamente por él. Refutó Vendaje Kurumi con disgusto. ¿No tienes trabajo? Si este gatito no fue robado, ¿de dónde vino el dinero para comprarlo? Preguntó Osamu Dazai con suspicacia. Vendaje Kurumi desvió la mirada con culpabilidad. No me digas que el dinero fue robado. Osamu Dazai se llevó la mano a la frente suspirando. ¿Eso no es aún peor? El dinero para comprar a este niño, fue encontrado por mí. Sí, dinero sin dueño que encontré. Dijo Vendaje Kurumi. ¿Dónde lo encontraste? Dijo Osamu Dazai. En tu billetera. Dijo Vendaje Kurumi. Un gran símbolo de Michi apareció con un paz en la frente de Osamu Dazai. Eso sí es robar. Qué molesto. ¿No puede ser un poco más generoso? Vendaje Kurumi sabía que estaba en falta, pero aún así no quería bajar la cabeza, insistiendo tercamente. Ya me he dignado a vivir en este lugar tan deteriorado, ¿no es natural que pagues un tributo? No, se supone que deberías pagar renta. Aprovechada que come y vive gratis. Dijo Osamu Dazai. Basta ya de charla, vinimos aquí por asuntos importantes. Interrumpiendo la disputa sin sentido entre ambos, Yukichi Fukuzawa miró al gatito en brazos de Vendaje Kurumi, preguntando seriamente. Es un gatito común, ¿verdad? Esta es una criatura noble que heredó el linaje de los súbditos de la oscuridad, que conmigo, dijo Vendaje Kurumi. Vendaje Kurumi levantó la cabeza con orgullo, alzando al gatito con ambas manos, presentando orgullosamente a su nueva mascota. Pero bajo la mirada imponente de Yukichi Fukuzawa, su voz se fue volviendo cada vez más pequeña, y su cabeza se inclinó cada vez más. Conmigo en batalla, dijo Vendaje Kurumi. No sabía si era porque el rostro perpetuamente serio de Yukichi Fukuzawa era demasiado aterrador, o por la supresión natural de los mayores hacia el síndrome de Chunryou. Vendaje Kurumi se ablandó ante Yukichi Fukuzawa. Incluso parecía algo dócil. Esto dejó boquiabierto a Osamu Dazai, que estaba acostumbrado a ver a Vendaje Kurumi hacer lo que le venía en gana. Sí, es un gatito común. Respondió Vendaje Kurumi honestamente. Lo compré en la tienda de mascotas esta mañana. ¿La leche que le diste, la calentaste? Yukichi Fukuzawa miró el plato con leche y preguntó. No, porque escuché que la lengua de los gatos es muy sensible y no pueden beber cosas muy calientes. Respondió Vendaje Kurumi. La leche fría es mala para el estómago de los gatos, solo pueden beber leche tibia, de lo contrario tendrán diarrea. Dijo Yukichi Fukuzawa.
Para un gatito de esta edad, si los síntomas son graves, incluso podría poner en peligro su vida. Ah, así que era eso. Vendaje Kurumi mostró cierto alivio, menos mal que me lo dijiste, de lo contrario este pequeño habría sufrido. ¿Puedo verlo? Su estado no parece muy bueno. Preguntó Yukichi Fukuzawa. Oh. Asintió Vendaje Kurumi. Recibiendo al gatito, Yukichi Fukuzawa lo palpó desde su regazo, sacó un pescadito seco de su kimono y lo puso cerca de la boca del gatito. El gatito, que había estado quieto en brazos de Vendaje Kurumi, al oler el pescado seco, inmediatamente se animó un poco, abrazó el pescado seco con sus dos patas delanteras y comenzó a mordisquearlo. Viendo cómo comía el gatito, la expresión férrea de Yukichi Fukuzawa pareció suavizarse un poco, alisando meticulosamente el pelaje que Vendaje Kurumi había despeinado al acariciarlo. El gatito negro maulló felizmente, frotando su cabecita peluda contra la mano callosa de Yukichi Fukuzawa, pareciendo muy apegado a él. ¿Por qué le gustas tanto? ¿Es por el pescado seco?, preguntó Vendaje Kurumi algo molesta. Jugué con él por varias horas y ni me hizo caso. Tal vez, debería ser por varias horas seguidas, ¿verdad? Yukichi Fukuzawa guardó silencio por un momento, luego la miró con expresión compleja. Solo es un gatito después de todo. Viendo esta escena, Osamu Dazai cayó en profunda reflexión. Entonces, ¿a qué se refería exactamente con un asunto importante que mencionó? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 72. Viendo a los dos, joven y mayor, discutiendo temas relacionados con criar gatos, Osamu Dazai solo pudo acercar una silla y esperar a un lado con expresión resignada. Aunque Yukichi Fukuzawa era silencioso y tenía un aura intimidante que lo hacía parecer completamente ajeno a los animales pequeños, Osamu Dazai sabía que su director era muy aficionado a los gatos. No era que Osamu Dazai hubiera hecho alguna investigación para conocer a fondo todos los aspectos de Yukichi Fukuzawa, simplemente había notado que el director inevitablemente reducía el paso cada vez que pasaba por cafeterías de gatos, y que siempre sacaba pescado seco que tenía preparado en su kimono para alimentar a los gatos callejeros que veía. Era del tipo que no podía caminar al ver un gato. Incluso en la agencia de detectives armados había un gato de 3 colores como mascota, lo que mostraba cuánto le gustaban los gatos a Yukichi Fukuzawa. Después de esperar mucho tiempo sin ver que Yukichi Fukuzawa quisiera parar, Osamu Dazai suspiró resignado. Director, ¿no dijiste que teníamos asuntos importantes? Al oír esto, Yukichi Fukuzawa detuvo su mano que acariciaba al gatito. Sí, comencemos entonces. Vendaje Kurumi los miró, pensando que iban a empezar algún trabajo oficial, así que extendió la mano pidiendo su gatito. Pero Yukichi Fukuzawa, como si no la hubiera visto, se dirigió a la mesa del comedor y se sentó en la silla. Puso al gatito en sus piernas, continuó acariciándolo con una mano, e hizo un gesto de por favor siéntate con la otra, diciéndole a Vendaje Kurumi. Tengo algunos asuntos muy importantes que necesitas responder, ¿podemos hablar? Vendaje Kurumi parpadeó, se señaló a sí misma y preguntó. ¿Los asuntos importantes están relacionados conmigo? Aunque antes se había acobardado como un pollito bajo la presión de Yukichi Fukuzawa, después de conversar un rato y descubrir que Yukichi Fukuzawa solo tenía una expresión feroz, Vendaje Kurumi ya no le temía tanto. Así que su tono naturalmente volvió a su estado habitual. Exacto. Yukichi Fukuzawa asintió.
Mi súbdito te aprecia tanto, eso significa que estamos conectados por alguna voluntad en el destino. Vendaje Kurumi se sentó en la silla. Siendo así, solo puedo seguir esta voluntad divina. Mortal, agradece mi generosidad. Yukichi Fukuzawa se quedó atónito. Luego se dirigió a Osamu Dazai a su lado, preguntando en voz baja. Dazai, ¿entiendes lo que dice esta niña? Aunque no quiera admitirlo, sí entiendo. Osamu Dazai sonrió amargamente. Quiere decir que puede hacer preguntas, director. Ya veo, menos mal que Kunikida sugirió traerte. Yukichi Fukuzawa agradeció. Los jóvenes de hoy hablan de manera cada vez más difícil de entender, tal vez ya no puedo seguir el ritmo de los tiempos. No, director, incluso entre los jóvenes es raro encontrar a alguien que hable así, créeme. Dijo Osamu Dazai. Después de esta conversación, Yukichi Fukuzawa se volvió hacia Vendaje Kurumi. Habiendo obtenido permiso para preguntar, Yukichi Fukuzawa, quien nunca gustó de rodeos, fue directo al grano. Obtuvimos un documento de la División Especial de Poderes Inusuales, hay varias preguntas que necesitamos que respondas. Pregunta. Dijo Vendaje Kurumi. ¿Por qué tú, siendo un clon de Pesadilla, traicionaste a Pesadilla? Preguntó Yukichi Fukuzawa. Kof. Ante la pregunta directa de Yukichi Fukuzawa, Vendaje Kurumi fue tomada por sorpresa y se ahogó. Tosió por un buen rato, y justo cuando terminó de regular su respiración, golpeó urgentemente la mesa mientras refutaba en voz alta. ¿Qué clon de Pesadilla? Yo no sé nada. Osamu Dazai a un lado sonrió. No finjas, nuestro gran detective ya dedujo tu relación con Pesadilla. Diciendo esto, Osamu Dazai le contó completamente la deducción de Rampo Edogawa a Vendaje Kurumi. Después de escuchar la deducción de Rampo Edogawa, Vendaje Kurumi quiso refutar algo con la boca abierta. Pero ante la deducción bien fundamentada de Rampo Edogawa, no pudo refutar nada, y finalmente solo pudo guardar silencio. Tranquila, no tenemos malas intenciones, de lo contrario no habríamos venido solo el director y yo. Osamu Dazai la consoló. Solo queremos confirmar algunas cosas que solo un clon de Pesadilla podría saber. Entendemos que ocultas tu identidad para protegerte, pero no somos tus enemigos. Añadió Yukichi Fukuzawa, después de responder nuestras preguntas, aún puedes quedarte en la agencia de detectives armados. Vendaje Kurumi vaciló por mucho tiempo antes de preguntar. ¿De dónde dijeron que obtuvieron esta información? De la División Especial de Poderes Inusuales. Dijeron ambos. ¿Y la División Especial de Poderes Inusuales de dónde la obtuvo? Preguntó Vendaje Kurumi. De una joven llamada Parche Tokisaki. Dijo Yukichi Fukuzawa. Al escuchar esta respuesta, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Vendaje Kurumi. Parche Tokisaki, ¿acaso además de mí hay? ¿Hay qué? Osamu Dazai preguntó con curiosidad. Otros clones que la traicionaron. Vendaje Kurumi suspiró, finalmente admitiendo su identidad. Como pensé, esa tal Parche Tokisaki también es un clon de Pesadilla. Osamu Dazai entrecerró los ojos, murmurando. La deducción de Rampo-san era correcta después de todo. Con la confirmación de Vendaje Kurumi, la deducción de Rampo Edogawa se volvió aún más confiable. Vendaje Kurumi viviendo en la agencia, y Parche Kurumi contactando a la división especial, ambas eran clones que habían traicionado a Pesadilla.
Por cierto, Parche Tokisaki es un nombre falso, preguntó Osamu Dazai. Es y no es, respondió Vendaje Kurumi. ¿Qué significa eso?, dijo Osamu Dazai. El nombre real de Pesadilla es Kurumi Tokisaki, creo que ese clon llamada Parche Tokisaki aprecia mucho su parche, por eso se puso ese nombre. ¿Entonces en el futuro te llamaremos Tokisaki o Kurumi?, preguntó Osamu Dazai. No heredaré ese nombre hasta que derrote a esa, dijo Vendaje Kurumi. Entonces ¿cómo deberíamos llamarte?, preguntó Yukichi Fukuzawa. Vendaje Kurumi reflexionó por un momento. Pueden llamarme Vendaje Tokisaki. Tu forma de nombrar realmente es simple y directa. Escuchando la respuesta de Vendaje Kurumi, la comisura de la boca de Osamu Dazai se crispó. Claramente el original se ve tan elegante y con buen gusto. ¿Realmente eres un clon de Pesadilla? Ojalá no tuviera ninguna relación con ese ser malvado, dijo Vendaje Kurumi. Al escuchar las palabras de Osamu Dazai, el tono de Vendaje Kurumi se volvió frío. Pero en sus ojos se vislumbró algo de tristeza. Sus puños apretaron su falda, murmurando: «Ese tipo de persona, no la reconoceré». Viendo la expresión algo melancólica de la joven, tanto Yukichi Fukuzawa como Osamu Dazai guardaron silencio. Especialmente después de que la información obtenida de la División Especial de Poderes Inusuales incluyera lo que pasó en la fábrica de drogas hace mes y medio, confirmando el lado inhumano y despiadado de Pesadilla, les resultaba aún más difícil creer que la joven frente a ellos había sido alguna vez Pesadilla. Especialmente Osamu Dazai, quien había convivido con ella toda una semana, aunque ella lo había agotado mentalmente, aún sentía cierta compasión en su corazón. Para una persona que aspira a la luz, la mayor desesperación en este mundo no es que la justicia sea derrotada por el mal, sino convertirse en parte del mal. Esta niña debe estar sufriendo mucho. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 73. Originalmente Osamu Dazai quería preguntarle por qué había traicionado a Pesadilla. Pero viendo su estado actual, aunque no preguntara, podía adivinar la respuesta. Cuando Vendaje Kurumi del pasado fue convocada, presenció los actos brutales de la Pesadilla actual, y no quiso admitir que eran la misma persona. Así, la insatisfacción se convirtió en contradicción, la contradicción se agravó en divergencia, y finalmente ambas tomaron caminos separados. Sin embargo, aunque conocía la razón por la que Vendaje Kurumi traicionó a Pesadilla, Osamu Dazai tenía otra pregunta de la que quería obtener respuesta. Vendaje, así te llamaré de ahora en adelante. Osamu Dazai preguntó. ¿Sabes por qué cambiaste, de cómo eres ahora a convertirte en Pesadilla? Que las personas cambien es algo completamente natural, no hay personas inmutables en este mundo. Pero el cambio tan enorme entre Vendaje Kurumi y Pesadilla, definitivamente debe ser porque algo pasó que hizo que Vendaje Kurumi se convirtiera en Pesadilla. Si pudieran saber la causa que convirtió a Vendaje Kurumi en Pesadilla, tal vez la agencia de detectives armados podría encontrar una forma de enfrentarla. No tengo idea. Sin embargo, Vendaje Kurumi negó con la cabeza, diciendo tristemente: porque soy de un pasado muy lejano, no tengo ni idea de lo que ha experimentado la Kurumi Tokisaki actual. Cuando aún no habías traicionado a Pesadilla, ¿no le preguntaste?, preguntó Osamu Dazai.
Naturalmente pregunté, pero Pesadilla nunca quiso decírmelo. Vendaje Kurumi hizo una mueca. No solo Pesadilla, incluso los otros clones fueron igual, nadie quiso decirme qué pasó en el futuro. Lo más exasperante es que ni siquiera querían hablar conmigo. Cada vez que intentaba acercarme a ellos, huían lejos. Suena muy convincente. Osamu Dazai no dudó en absoluto, porque sonaba demasiado real. Que el síndrome Chunibyo fuera aislado era totalmente normal. Algunas personas después de graduarse del síndrome Chunibyo, al recordar su historia vergonzosa del pasado, incluso querían viajar en el tiempo para estrangularse. Que Vendaje Kurumi fuera despreciada por el original y otros clones era completamente normal. La conversación de los tres continuó por bastante tiempo. Aunque Vendaje Kurumi tenía demasiadas preguntas sin poder dar respuesta, como la joven Kurumi Tokisaki, responder algunas preguntas sobre el período juvenil de Kurumi Tokisaki no era problema. Vendaje Kurumi también les contó sin reservas las experiencias de Kurumi Tokisaki antes de la preparatoria. Esto incluía la experiencia de Mio Takamiya otorgando el cristal espiritual a Kurumi Tokisaki. Solo que en este mundo no existía Mio Takamiya, ni cristales espirituales, así que para aumentar la credibilidad, la historia de Kurumi Tokisaki fue ligeramente modificada para ajustarse más a la cosmovisión de este mundo. Informando a los dos de la agencia de detectives armados sobre la historia modificada, el trasfondo de Pesadilla en este mundo finalmente se reveló. Así que originalmente eras una persona común de familia acomodada, un día un ser que se hacía llamar Phantom te otorgó la habilidad del tiempo, y bajo su invitación, comenzaron actividades heroicas de castigar el mal y promover el bien. Dijo Osamu Dazai. Extrayendo con dificultad los puntos principales de la narración de más de una hora de Vendaje Kurumi, llena de características Chunibyo, Osamu Dazai reflexionó repetidamente sobre la confiabilidad de su historia. Incluso confiando 100% en sus palabras, su historia seguía siendo difícil de creer. Sin embargo, Osamu Dazai, siendo alguien que conocía tanto el mundo legal como el ilegal, sabía más que la gente común, e incluso más que los profesionales del área, y conocía bien lo extraño que era este mundo. Al final, la existencia de las habilidades ya era un cristal puramente fantástico que innumerables científicos habían tratado de explicar sin poder llegar a ninguna conclusión. Sin importar cuán fantásticas fueran las cosas que aparecieran, Osamu Dazai las consideraba normales. Además, las habilidades efectivamente podían ser otorgadas. Aunque en el mundo de las habilidades esto era solo un rumor, Osamu Dazai sabía que bajo condiciones específicas, las habilidades efectivamente podían ser otorgadas. Kyouga Izumi era un buen ejemplo, ella que originalmente no tenía habilidades, heredó el demonio de la nieve de su madre debido a lazos sanguíneos. Pero, ¿quién es Phantom que mencionas? ¿Tienes alguna pista? Preguntó Osamu Dazai. Solo luché junto a Phantom por unas semanas, ella siempre mantuvo su pasado en secreto. Vendaje Kurumi negó con la cabeza. Pero es posible que el otro clon traidor sepa algo, entre todos los clones, soy la que tiene menos experiencia. ¿Tienes alguna forma de contactar al otro clon traidor? Preguntó Osamu Dazai. No, si no me hubieras informado de esto, ni siquiera sabría que hay otros clones que traicionaron a Pesadilla. Respondió Vendaje Kurumi. Entonces, ¿cómo invitar a ese clon a conversar? Tendremos que pensarlo detenidamente. Osamu Dazai suspiró ligeramente. Los dos clones, Vendaje Kurumi y Parche Kurumi, aunque ambos habían traicionado a Pesadilla, tenían diferencias obvias tanto en personalidad como en métodos.
La primera, no solo fue capturada por Pesadilla al huir, y si no hubiera sido rescatada por la agencia de detectives armados, casi habría sido ejecutada. Después de estos días de convivencia, daba completamente la impresión de ser una niña que no había crecido. La segunda, no solo escapó de la persecución de Pesadilla, sino que pudo tender una trampa para atraer a Ango Sakaguchi, ese tipo que se esconde bajo tierra. Después de hablar con él por mucho tiempo, Ango Sakaguchi ni siquiera sabía cómo se veía durante toda la conversación, además se fue sin dejar rastro alguno. Una diferencia de nivel aplastante. Si tuviera que decir cuál se parecía más a Pesadilla, Parche Kurumi ganaba completamente a Vendaje Kurumi. Por eso Osamu Dazai creía que si pudiera conversar con ese clon, definitivamente obtendría más información. Pero encontrarse con Parche Kurumi no era algo tan fácil. Después de que Ango Sakaguchi fuera emboscado, la División Especial de Poderes Inusuales se puso a buscar sus rastros a toda máquina, pero no encontró nada. Osamu Dazai pensaba que incluso si Rampo Edogawa de la agencia de detectives armados interviniera personalmente, probablemente no lo haría mejor. Pero sin importar que, tenían que intentarlo. La única forma de contactar a Parche Kurumi era el teléfono que le había dejado a Ango Sakaguchi. La división especial tenía los datos de contacto de Parche Kurumi, la agencia de detectives armados tenía a Vendaje Kurumi, tal vez aprovechando esta oportunidad, ambos podrían unirse. Ring ring ring. Sin embargo, justo cuando Osamu Dazai pensaba en las futuras estrategias, su teléfono sonó de repente. Kunikida-kun. No me digas que llama para verificar la situación. Osamu Dazai sacó su teléfono, mostrando una expresión resignada. Aunque el director esté a mi lado, de ninguna manera podría holgazanear. ¿Qué tan poco confiable soy en el corazón de Kunikida-kun? Hola, habla Dazai, ¿qué pasa? Justo cuando Osamu Dazai contestó el teléfono queriendo decir eso, la voz urgente de Doppo Kunikida llegó primero. Dazai. Regresen rápido. Pesadilla atacó la agencia. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 74. En la agencia de detectives armados, todos estaban en alerta. Los alrededores ya no tenían espectadores curiosos. En este mundo, la existencia de las habilidades no era información que necesitara ocultarse al público. O más bien, aunque los gobiernos de varios países quisieran ocultarlo, no tenían la capacidad. La razón era como la situación actual. La calle que debería estar bulliciosa de gente durante el día, ahora no tenía transeúntes. Cuando la gente vio a 20 hermosas chicas vestidas exactamente igual, algunas emergiendo medio cuerpo desde las sombras, otras flotando en el aire, nadie se atrevió a mirar de más, todos huyeron en pánico. Incluso los niños podían entender qué significaba esto. Pesadilla, tu comportamiento actual está amenazando seriamente la paz de Yokohama y la estabilidad de nuestra agencia. Dentro de la agencia de detectives armados, Doppo Kunikida, quien temporalmente ejercía como director interino, tomó un altavoz y gritó desde el tercer piso. Si la Port Mafia quiere declarar la guerra, mejor consideren si pueden soportar las consecuencias de una guerra total con nosotros. Ara, una guerra total sería demasiado exagerado, solo vine aquí para que me entreguen a una persona. Dijo Kurumi Tokisaki. Si te refieres a tu clon, ahora no está aquí, y aunque estuviera, no te la entregaríamos. Dijo Doppo Kunikida. Honestamente, esa niña no importa mucho, de todos modos no sabe mucho, aunque se la queden no será una gran amenaza para mí.
dijo Kurumi Tokisaki. «¿Entonces por qué viniste?», preguntó Doppo Nikida. «Atsushi Nakajima, quiero que me entreguen al chico tigre, esa es la misión que me dio Mori-san», respondió Kurumi Tokisaki. «Imposible, aunque Atsushi Nakajima sea nuevo, de cualquier forma ya se ha convertido en parte de nuestra agencia. Si quieres llevártelo, prepárate a pasar sobre los cadáveres de los demás», dijo Doppo Nikida. Escuchando el enfrentamiento entre Doppo Nikida y Kurumi Tokisaki, Atsushi Nakajima miró agradecido hacia Doppo Nikida con el rostro pálido. Aunque este senpai era inflexible y explosivo, sin duda también era muy confiable y considerado con sus compañeros. Hasta ahora, la agencia de detectives armados ya había ayudado a Atsushi Nakajima a detener varios intentos de captura de la Port Mafia. Aunque algunas veces fue muy peligroso y casi hubo víctimas por protegerlo, al final siempre salieron del peligro sin mayores consecuencias. Aunque la agencia de detectives armados no tenía el tamaño de la Port Mafia, tenía la ventaja de tener varios expertos y buena coordinación. Después de estar en la agencia por un tiempo, Atsushi Nakajima tenía una idea general de la fuerza de la agencia de detectives armados. Pero, esta vez, Atsushi Nakajima tragó saliva, mirando por la ventana a las Kurumi Tokisaki que prácticamente llenaban toda la calle, se sintió cada vez más aterrorizado. Aquí, además del original, ¿cuántos clones había? Solo los que podía ver a simple vista ya eran 20, tal vez hubiera más escondidos en las sombras. ¿Cada una de ellas tenía la misma habilidad de pesadilla? No solo podían disparar balas de energía completamente indefendibles, sino también combatir en el aire y atacar por sorpresa infiltrándose en las sombras. Atsushi Nakajima miró a su alrededor. Osamu Dazai y Yukichi Fukuzawa temporalmente no estaban, Kenji Miyazawa y Junichiro Tanizaki, dos fuerzas de combate importantes, también estaban fuera ejecutando encargos y no podían regresar para reforzar en poco tiempo. Los miembros de la agencia que tenía cerca eran solo él mismo, Doppo Nikida, Akiko Yosano, y Rampo Edogawa. 4 usuarios de habilidades contra al menos 20 usuarios de habilidades. Sin mencionar que la habilidad de Akiko Yosano era de tipo médico, en combate solo podía atacar físicamente con un bisturí, y la habilidad de Rampo Edogawa era de tipo deductivo, no tenía capacidad de combate y durante la batalla necesitarían asignar a alguien específicamente para protegerlo. Así calculado, la fuerza de combate disponible de la agencia de detectives armados era solo de 2 personas. Lo que Atsushi Nakajima podía pensar, Doppo Nikida naturalmente también podía pensarlo, por su ceño fruncido se podía ver su ansiedad e inquietud actuales. Atsushi Nakajima apretó fuertemente su ropa, desesperado hasta no poder respirar. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Qué he hecho para provocar a un gigante como la Port Mafia? Después de ser expulsado del orfanato, finalmente encontré un lugar cálido donde refugiarme, pero ¿por qué vuelvo a ser el objetivo? Atsushi, no pienses demasiado. La poderosa mano de Doppo Nikida se posó en el hombro de Atsushi Nakajima. Eres un miembro de la agencia de detectives armados, jamás te abandonaremos. Pero, Kunikida-san, ¿cómo podemos resistir a tantos clones y al original de Pesadilla? Preguntó Atsushi Nakajima con voz temblorosa. Si estuvieran todos los miembros de la agencia, tal vez tendríamos esperanza de victoria, pero sin Dazai-san, Fukuzawa Shacho, Tanizaki-san y Kenji-kun, ¿cómo podemos resistirlas? Doppo Nikida abrió la boca, pero no pudo dar ninguna respuesta.
Incluso él, ante esta situación, no tenía recursos. Kurumi Tokisaki había elegido un momento perfecto para atacar la agencia de detectives armados. En esta situación, simplemente no podían resistir. Rampo-san, ¿tienes algún método? Sin encontrar una estrategia de escape, Topo Kunikida solo pudo mirar con última esperanza a las de la agencia de detectives armados. En este momento, en la mente de Rampo Edogawa, los pensamientos giraban rápidamente. Innumerables posibilidades se entrelazaron, ante su poderosa capacidad deductiva, basándose en la información fragmentaria que conocía, finalmente se condensaron en un plan. El enfrentamiento directo definitivamente no funcionaría. Incluso maximizando el uso de las habilidades de cada persona, aún no podrían superar esa abrumadora superioridad numérica. Entonces, solo le quedaba una opción. ¿Están dispuestos a confiar en mí? Rampo Edogawa abrió los ojos, mirando seriamente a las personas a su alrededor. Por supuesto, Rampo-san es el as de la agencia, nunca dudaríamos de ninguna de sus decisiones. Respondió Topo Kunikida. Solo soy una doctora, los problemas de usar el cerebro te los dejo a ti, hagas lo que hagas, haremos lo mismo. Dijo Akiko Yosano sosteniendo su bisturí. Todos confían en Rampo-san, naturalmente yo también confío en Rampo-san. Atsushi Nakajima asintió con dificultad. Muy bien, los sacaré de esta situación mortal, eventualmente. Sintiendo la confianza de sus compañeros, Rampo Edogawa respiró profundamente. Tomó el altavoz de las manos de Topo Kunikida y se acercó a la ventana. Innumerables pares de ojos lo miraron fijamente, soportando la enorme presión, gritó. Pesadilla. Hablemos. No hay nada de qué hablar, solo quiero a Atsushi Nakajima. Dijo Kurumi Tokisaki. Lo sé, por eso quiero hablar. Rampo Edogawa se lamió los labios secos, como decidiendo algo. Siempre que puedas acceder a nuestras demandas, la agencia puede rendirse y entregarte a Atsushi Nakajima. Oh. ¡Qué interesante! Una sonrisa misteriosa se dibujó en la comisura de la boca de Kurumi Tokisaki. Entonces, hablemos. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 75. Habiendo recibido la invitación oficial, Kurumi Tokisaki entró por la ventana de la agencia de detectives armados. En realidad, ella tampoco había esperado que la gente de la agencia de detectives armados tuviera el valor de invitarla activamente a la oficina. Para ellos, enfrentando tal desventaja numérica, no deberían defender su posición y esperar refuerzos. Solo con esperar a que regresaran los miembros que estaban fuera, o que llegaran refuerzos de la División Especial de Poderes Inusuales, sus probabilidades de victoria aumentarían un poco. Aunque, las probabilidades de cero por mucho que aumentaran, seguían siendo casi cero. Parecía que Rampo Edogawa también se había dado cuenta de esto, por eso decidió negociar con Kurumi Tokisaki. No le molestaba darle a Rampo Edogawa una oportunidad de hablar. Al final, ella originalmente no quería capturar a Atsushi Nakajima, la razón por la que tuvo que atacar activamente hoy fue porque Ugai Mori le había dado un ultimátum, y para no enemistarse con ese boss conveniente, tuvo que venir aquí de mala gana. Al principio, su plan era esperar hasta que Gil llegara personalmente a Yokohama, para así completar la misión secundaria 2. Además, si Gildy podía llegar a Yokohama como ella planeaba, esto también sería de gran ayuda para completar su misión principal.
Para completar la misión principal, convertirse en la pesadilla de Yokohama, la forma más rápida era aprovechar la influencia de Guild. Pero ahora la situación no le permitía seguir holgazaneando, sin remedio tuvo que abandonar el primer plan y cambiar al segundo. Capturar a Atsushi Nakajima, primero calmar a Ouga y Mori, luego solicitar ser la escolta para transportar a Atsushi Nakajima a Norteamérica, e ir a Norteamérica para golpear a toda la gente de Guild. Ya que Guild no venía, ella iría allá. Aunque era más problemático y los riesgos eran mucho mayores, en un país extraño se enfrentaría a ataques de usuarios de habilidades con habilidades desconocidas, pero era mejor que no poder completar la misión. En cuanto a la misión principal, tendría que buscar otros métodos. Así que Kurumi Tokisaki, al atacar la agencia de detectives armados hoy, realmente no tenía intención de mostrar misericordia. Pero si Rampo Edogawa podía proponer un trato beneficioso para Kurumi Tokisaki en esta situación desesperada, ella no era incapaz de aceptar. Entonces, Edogawa-san, ¿de qué quieres hablar conmigo? Kurumi Tokisaki se sentó elegantemente frente a los miembros de la agencia de detectives armados, ignorando las armas en sus manos, preguntando sin prisa. Al mismo tiempo, esta vez también había preparado el intercambio con uno de sus clones. Si este era un plan de la agencia de detectives armados para atrapar al pez en la red, ella les mostraría con acciones que las estratagemas no servían. Cuando escuchó la propuesta de Rampo Edogawa, Kurumi Tokisaki originalmente había planeado enviar un clon, era más seguro así, aunque el clon fuera eliminado, solo necesitaría más tiempo para reconvocarlo. Después de todo, si moría el original, realmente sería game over. Pero después de pensarlo, la agencia de detectives armados no era como la Port Mafia, una organización malvada que tenía el asesinato como actividad diaria. En la trama original la agencia de detectives armados ni siquiera mataron a una persona, incluso a los villanos los perdonaron, así que venir en persona no tenía peligro, por eso vino ella misma. Pesadilla, seré directo entonces. El rostro de Rampo Edogawa no mostraba la sonrisa habitual, sino la seriedad de cargar con la vida y muerte de sus compañeros. Tu objetivo es la Organización de Habilidades de Norteamérica, Guild, ¿verdad? Al oír esto, las comisuras de los ojos de Kurumi Tokisaki se contrajeron ligeramente. ¿Por qué todo el mundo sabe que mi objetivo es el Guild? Ouga y Mori lo adivinó, y tú también lo dedujiste. No creo haber filtrado mucha información, Ouga y Mori lo adivinó después de tanto tiempo de convivencia, pero yo ni siquiera te he visto una vez, ¿cómo dedujiste eso? Kurumi Tokisaki estaba muy confundida, aunque conocía las habilidades de Rampo Edogawa, no esperaba que pudiera llegar a tal extremo. La habilidad de Rampo Edogawa, o lo que otros consideraban su habilidad, se llamaba superdeducción. Sin embargo, lo que la gente externa no sabía era que Rampo Edogawa en realidad no tenía habilidades. En esta agencia de detectives armados llena de usuarios de habilidades, él era el único hombre común sin fuerza ni para atar una gallina. La superdeducción existía, pero también no existía. Porque la llamada superdeducción no era su habilidad sobrenatural, sino simplemente una habilidad pura. La razón por la que Rampo Edogawa era llamado el detective más grande de este siglo no era porque su habilidad fuera excelente, sino puramente por su deducción y observación. En esta agencia llena de existencias anómalas, Rampo Edogawa era esa existencia más anómala que todas las anomalías. Realmente una habilidad deductiva como un bug. Ahora solo puedo esperar que no deduzca algún día que soy un visitante de otro mundo.
rezando en su corazón. Superficialmente Kurumi Tokisaki asintió, reconociendo su afirmación. Sí, mi objetivo efectivamente es el guild. Desde que Ougai Mori te asignó la misión de capturar a Atsushi Nakajima, nunca ejecutaste la misión ni una sola vez. Esto ya me pareció extraño. El ataque de hoy es porque Ougai Mori te dio un ultimátum, ¿verdad?, dijo Rampo Edogawa. Es como dices, dijo Kurumi Tokisaki. Originalmente planeabas esperar hasta que el guild viniera personalmente a Yokohama a capturar a Atsushi Nakajima, pero ahora te ves forzada a cambiar el plan. Planeas capturar a Atsushi Nakajima y usarlo como carnada para atraer a la gente de guild, ¿verdad?, dijo Rampo Edogawa. Básicamente, no hay error, dijo Kurumi Tokisaki. Siendo así, tengo una propuesta mejor, dijo Rampo Edogawa. Escucho atentamente, dije Kurumi Tokisaki. Nuestra agencia de detectives armados quiere saber la razón por la que Guild puso recompensa por Atsushi-kun. Puedo tomar la decisión de entregarte a Atsushi-kun, pero debes decirnos por qué ruta de transporte y en qué barco se lo llevarán. Interceptaremos a mitad de camino para rescatar a Atsushi-kun, dijo Rampo Edogawa. No es mal plan, así yo completo la misión, Ougai Mori obtiene la recompensa, ustedes rescatan al chico tigre, solo Guild sufre y se completa el mundo. Kurumi Tokisaki asintió ligeramente, continuando. Al obtener la noticia de que Atsushi Nakajima fue secuestrado, Guild se enfurecerá después de perder dinero y a la persona, vendrá inmediatamente a Yokohama, así también logro mi objetivo. Llegar a un acuerdo con Rampo Edogawa no solo permitiría que Guild viniera a Yokohama como en la obra original, sino que Kurumi Tokisaki también podría continuar con su plan inicial. Para ella, era un trato sin ningún inconveniente. El único punto preocupante era si Guild pagaría el resto de la recompensa a Ougai Mori cuando Atsushi Nakajima fuera secuestrado. Pero eso ya no era algo de lo que Kurumi Tokisaki debiera preocuparse. Cuando Guild llegue a Yokohama, incluso podemos unirnos para derrotar a Guild, nosotros solo necesitamos obtener de ellos la razón de la recompensa por Atsushi-kun, añadió Rampo Edogawa. Lo que tú quieras hacer no nos concierne, a partir de entonces cada uno por su lado, ¿qué te parece? Debo decir que además de tener habilidades deductivas extraordinarias, también posees excelente elocuencia. Kurumi Tokisaki dijo con aprobación. Lograste despertar mi interés, Detective-san, puedo acceder a tu petición. Al escuchar las palabras de Kurumi Tokisaki, todos no pudieron evitar mostrar una expresión de alivio. Finalmente, habían resuelto esta situación mortal. Por supuesto, este trato aún tenía grandes riesgos para la agencia de detectives armados. Después de todo, si Atsushi Nakajima podía ser rescatado dependía completamente de si Kurumi Tokisaki cumplía el acuerdo. Pero aún así, era mucho mejor que la aniquilación total de la agencia. Entonces, todos, completemos la batalla de hoy. Kurumi Tokisaki sacó dos armas de chispa, los clones afuera también flotaron en el aire. ¿Están listos? ¿Por qué? La pregunta de Atsushi Nakajima brotó inmediatamente. ¿No habíamos llegado ya a un acuerdo? Porque Pesadilla tiene que regresar a rendir cuentas. Esta situación definitivamente está siendo monitoreada remotamente por Ougai Mori. Si ni siquiera peleamos, ¿no sería obvio que Pesadilla llegó a un acuerdo privado con nosotros?, respondió Rampo Edogawa. Oh, ya veo. Atsushi Nakajima relajó el corazón que había vuelto a levantar. O sea que hay que actuar como en una obra, ¿verdad? Aunque sea actuación, voy a hacerlo en serio, dijo Kurumi Tokisaki. ¿Qué significa eso?
dijo Atsushi Nakajima. La habilidad de la doctora Yosano es restaurar a personas medio muertas a un estado completo, ¿verdad? Kurumi Tokisaki sonrió elegantemente, pero las palabras que salían de su boca hicieron que todos los presentes sintieran un escalofrío. Entonces, para que Yosano Sensei no se agote demasiado después, el trabajo de dejarlos medio muertos, permítanme hacerlo yo. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 76. Todos ustedes. ¿Están bien? Dijo Osamu Dazai. Cuando Osamu Dazai y su grupo regresaron corriendo a la agencia de detectives armados, la batalla ya había terminado. Viendo el edificio entero destruido de una vez ante sus ojos, los tres corrieron rápidamente hacia arriba, sus rostros mostrando más o menos preocupación. Ya habían venido a toda velocidad, para llegar en el menor tiempo posible, incluso habían pedido a Vendaje Kurumi que les prestara las sombras para transportarlos a la agencia. Lamentablemente, aunque llegaron aquí en tan solo 5 minutos, la batalla demasiado unilateral terminó en aún menos tiempo. Al llegar a la oficina que se había convertido en ruinas al aire libre, vieron a los miembros sentados en el suelo, con la ropa hecha jirones. ¿Están bien? Osamu Dazai miró a sus compañeros, mitad sorprendido y mitad confundido. Aunque todos se veían en estado lamentable, no parecían tener heridas graves. Topo Kunikida y Akiko Yosano estaban bien, Rampo Edogawa estaba tirado en el suelo como un pez salado, si no fuera porque aún respiraba, Osamu Dazai habría pensado que algo le había pasado. Casi morimos, pero nos salvé. Akiko Yosano, sin importarle su cuerpo casi medio desnudo, dijo con naturalidad. Esa tipa de pesadilla realmente no se contuvo nada, cuando dijo que no tendría piedad, realmente no tuvo ni un poco. Esta es la primera vez que me golpean tan mal. Rampo Edogawa yacía en las ruinas en forma de gran cruz, hablando con tono melancólico. Ni siquiera mi papá me había pegado antes. Lo siento, director, Atsushi fue capturado. Topo Kunikida se levantó y se inclinó con disculpas. Ante el abrumador número de enemigos, simplemente no pudimos resistir, solo pudimos hacer esta clase de concesión humillante. Kunikida, ¿quieres decir que para preservar las vidas de todos, entregaste a Atsushi a pesadilla? El tono de Yukichi Fukuzawa llevaba interrogación, su expresión también se volvió severa. No seas tan duro con él, director. Rampo Edogawa también se incorporó con esfuerzo. Esta fue mi idea, hice un trato ganar-ganar con pesadilla. ¿Un trato? ¿Con ese demonio? Vendaje Kurumi, que originalmente se escondía en las sombras y no quería aparecer, saltó urgentemente al escuchar sus palabras. ¿Acaso has perdido la razón? Un trato con pesadilla nunca puede ser ganar-ganar, solo será que ella gane 2 veces. En esa situación, fue el mejor juicio que pude hacer. Dijo Rampo Edogawa. Rampo, sin importar qué trato hayas hecho, nunca abandonar a los compañeros es la línea de fondo de la agencia de detectives armados, incluso tú no puedes cruzar esa línea. Dijo Yukichi Fukuzawa. No se apresuren, cuando dije que abandoné al novato. Ante la incomprensión de todos, Rampo Edogawa relató detalladamente lo que había pasado y los detalles del trato con Kurumi Tokisaki. Después de conocer su plan, la expresión pesada de Yukichi Fukuzawa mejoró un poco. Después, Osamu Dazai les contó a los miembros que se quedaron en la agencia la información que acababa de obtener de Vendaje Kurumi, intercambiando información entre ambos lados. Interesante, ¿será que la razón por la que Pesadilla trabaja con la organización tiene que ver con su pasado? Rampo Edogawa reflexionó, mirando hacia Tokisaki a un lado.
Oye, ¿sabes algo? Yo nunca he tenido contacto alguno con la organización, dijo Vendaje Kurumi. Realmente inútil, no es de extrañar que el cuerpo principal no te considere ni una amenaza. Rampo Edogawa chasqueó la lengua. Parece que esa tipa de pesadilla realmente cree que dejarte aquí no tendrá mucho impacto en sus planes. Puras tonterías. Yo soy el mayor enemigo de pesadilla, dijo Vendaje Kurumi. Te autoproclamaste, ¿verdad? Dijo Rampo Edogawa. ¿Realmente te atreves a decir eso? Dijo Vendaje Kurumi. Los dos comenzaron a discutir, peleando como estudiantes de primaria. Pero la atmósfera tensa gradualmente desapareció. Al menos, no habían caído en la peor situación. Al menos, aún tenían la oportunidad de rescatar de vuelta a Atsushi Nakajima, y ningún miembro perdió la vida protegiéndolo. Aunque temporalmente entregar a Atsushi Nakajima a Kurumi Tokisaki y a Guild era una jugada arriesgada, realmente era la mejor entre todas las opciones. A continuación, solo necesitaban esperar a que Kurumi Tokisaki les transmitiera información sobre en qué barco de transporte y ruta de transporte estaba Atsushi Nakajima, y entonces podrían empezar la misión de rescate de Atsushi Nakajima. Antes de eso, solo podían esperar pacientemente. Al mismo tiempo, dos figuras se encontraban en el edificio frente a la agencia de detectives armados, presenciando todo lo que ocurría en la agencia al aire libre. Viendo a Vendaje Kurumi peleando con Rampo Edogawa, una de ellas, una joven cabello negro hasta los hombros con adornos de rosa en la cabeza, no pudo evitar suspirar. Qué bueno que fui la segunda en ser convocada, no tengo que sufrir esta tortura. Escuché del clon número 1 que Vendaje Kurumi se había vuelto mentalmente inestable, pensé que solo estaba exagerando un poco, no esperaba que fuera realmente cierto. La otra joven, vestida completamente de lolita blanco puro, que se veía pura y elegante, dijo con pena. Qué bueno que fui la tercera en ser convocada, no tengo que sufrir ninguna tortura. Si Ango Sakaguchi estuviera aquí, podría reconocer de inmediato que la primera joven era el clon de Pesadilla que había tenido una conversación con él, Parche Kurumi. Y parada junto a Parche Kurumi, estaba otra de los 4 reyes celestiales que había sido convocada accidentalmente hace unos días cuando el cuerpo principal estaba preparando más clones en el espacio de las sombras para la futura batalla con la organización Guild, Loli Kurumi. Sin embargo, Loli Kurumi obviamente era afortunada. La primera en ser convocada, Vendaje Kurumi, aún vivía en el infierno, la segunda en ser convocada, Parche Kurumi, aunque su trabajo no era tan difícil como el de Vendaje Kurumi, también tenía más trabajo que los otros clones ordinarios. Mientras que Loli Kurumi no tenía trabajo alguno. Estos días, al igual que otros clones ordinarios sin misiones, o jugaba cartas con otros en el espacio de las sombras, o viajaba y hacía turismo en Yokohama o ciudades cercanas. Comparado con Vendaje Kurumi que se volvió mentalmente inestable bajo presión, simplemente vivía en el paraíso. Precisamente por eso, al ver a Vendaje Kurumi en este estado, sentía tanta pena. Después de todo, si hubiera sido la primera en ser convocada, tendría que reemplazar la posición de Vendaje Kurumi. Solo de pensar que la que podría estar haciendo de loca entre estos detectives podría ser ella misma, Loli Kurumi no pudo evitar estremecerse. Bueno, aunque no puedo decírselo directamente a Vendaje Kurumi, la buena noticia es que deberíamos poder completar la misión principal pronto. Cuando se complete la misión principal, ya no necesitará actuar, dijo Parche Kurumi.
A continuación, solo necesitamos esperar a que la agencia de detectives intercepte a Atsushi Nakajima que va al mar, y esperar la reacción de la organización Guild. Pero parece que esta chica aún no ha ganado completamente la confianza de la agencia de detectives armados. Loli Kurumi dijo con vacilación. Hasta ahora, nadie la ha considerado realmente como miembro de la agencia de detectives, ¿verdad? Eso es cierto, después de todo, su misión realmente es de dificultad nivel infierno, démosle más tiempo. Dijo Parche Kurumi. ¿Qué tal si vas a ayudarla? Dijo Loli Kurumi. ¿Yo? ¿Cómo podría ayudar? Parche Kurumi preguntó confundida. Jeje, aunque todas somos una persona, el espectador ve más claro. Loli Kurumi mostró una sonrisa como de zorro. Por ejemplo, ¿podrías hacer esto? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 77. Al día siguiente. Después de que Kurumi Tokisaki trajera de vuelta el objetivo de la recompensa a la Port Mafia, Ouga Imori inmediatamente contactó a la organización Guild. La Port Mafia realizó una llamada con la organización Guild, declarando que Atsushi Nakajima ya estaba en sus manos y podían entregar la mercancía en cualquier momento. La organización inmediatamente notificó al carguero oceánico que había estado esperando en el puerto de Yokohama desde temprano para prepararse para zarpar. Después de firmar algunos documentos y obtener el permiso de salida del puerto, la Port Mafia entregó a Atsushi Nakajima al responsable de la organización en este lado. Un intercambio directo de persona por dinero. Después de confirmar que el objetivo de la recompensa era correcto, el líder de la organización alegremente entregó la mitad del monto de la recompensa, es decir, 3.5 mil millones de dólares, a Ouga Imori. En cuanto a la otra mitad, solo se le entregaría a Ouga Imori después de que la organización realmente recibiera a Atsushi Nakajima. Pero en la opinión de Kurumi Tokisaki, la transacción entre las dos organizaciones ya había terminado. Porque Ouga Imori nunca podría obtener los 3.5 mil millones restantes. En este momento, en el depósito de carga del barco oceánico gigante dirigiéndose a América del Norte, Atsushi Nakajima, que debería haber tenido las manos y pies atados, se movía libremente. Aunque el espacio era estrecho y sofocante, y aún pudiendo moverse no había mucho lugar, era mucho mejor que estar atado de pies y manos. Pesadilla, cumplirás el acuerdo, ¿verdad? Dijo Atsushi Nakajima. A través de la luz solar que se filtraba por la ventana, Atsushi Nakajima miró a Kurumi Tokisaki, que estaba sentada tranquilamente en una caja de madera limándose las uñas con una lima, su corazón lleno de ansiedad. Aunque Rampo Edogao había hecho un trato con ella, en el corazón de Atsushi Nakajima, Kurumi Tokisaki pertenecía al caos malvado dentro del caos malvado, no sería extraño que rompiera unilateralmente el contrato en cualquier momento. Además, ahora la iniciativa estaba en manos de Kurumi Tokisaki, si realmente quisiera romper el contrato, nadie podría detenerla. Kurumi Tokisaki le echó un vistazo casual, luego continuó limándose las uñas. Nakajima-san, puedes considerarme astuta, pero por favor no creas que no cumplo mi palabra, ¿está bien? ¿Notificaste a la agencia de detectives armados? Atsushi Nakajima preguntó. Por supuesto. Kurumi Tokisaki respondió. Pero has estado aquí todo el tiempo. Ni siquiera has hecho una llamada telefónica. Dijo Atsushi Nakajima. Ja, ¿olvidaste que tengo clones? Dijo Kurumi Tokisaki. Oh. Atsushi Nakajima bajó la cabeza avergonzado.
debido a ser capturado por la Port Mafia, pasar una noche en las mazmorras, y ser arrastrado a este barco temprano en la mañana. Todo el trayecto había hecho que su mente se volviera algo sensible. Pero incluso después de obtener la confirmación de Kurumi Tokisaki, su corazón suspendido aún no se tranquilizó. Conforme el tiempo pasaba minuto a minuto, la inquietud en el corazón de Atsushi Nakajima se hacía cada vez mayor. Le habían quitado su teléfono móvil, y tampoco había relojes en el almacén. En esta situación sin concepto del tiempo, cada segundo se sentía como un año. El espacio estrecho y la atmósfera aislada del mundo hicieron que Atsushi Nakajima caminara ansiosamente de un lado a otro, a veces murmurando algo, a veces con el rostro pálido agachado en el suelo, a veces cerrando los ojos fuertemente y abrazando su cabeza. Desde el momento en que dejó la agencia de detectives armados, ya había perdido su sentido de seguridad. Aunque Atsushi Nakajima realmente confiaba en que sus compañeros vendrían a rescatarlo, pero, ¿y si se perdían? ¿Y si no lo alcanzaban? ¿Y si eran detenidos por otras personas? Si eso realmente sucediera, si continuaba en el barco hasta América del Norte, ¿qué tipo de trato le esperaría? Pensando esto, su cuerpo no pudo evitar temblar. Simplemente, eres como un perrito abandonado. Kurumi Tokisaki suspiró, tiró la lima de uñas a las sombras, apoyó su mejilla en una mano y dijo con una sonrisa que no era sonrisa. Pero yo soy del bando de los gatos, si quieres hacerte el pobre para obtener mi compasión, probablemente sea imposible. No tengo esa intención, Atsushi Nakajima miró resentidamente a Kurumi Tokisaki. Además, tampoco creo que seas lo suficientemente bondadosa como para tener un sentimiento como la compasión. Esto es realmente un gran malentendido, no esperaba que Nakajima-san tuviera tanta hostilidad hacia mí a pesar de habernos visto solo unas pocas veces. Kurumi Tokisaki juntó las manos frente al pecho en posición de oración, parpadeando sus grandes ojos brillantes, con el aspecto de una chica pura e inocente. En realidad soy del tipo de persona que cuando ve un gatito herido al lado del camino, lo cura. ¿Crees que te creo? Dijo Atsushi Nakajima. Soy muy bondadosa, no hay espíritu más bondadoso que yo en este mundo. Dijo Kurumi Tokisaki. La gente bondadosa generalmente no dice que es bondadosa. Atsushi Nakajima se contuvo de poner los ojos en blanco y se quejó. Si no hubiera sido capturado por ella, viendo esta apariencia pura e inocente, tal vez realmente le habría creído. Pero bajo la influencia diaria de Osamu Dazai y los demás, la imagen de Kurumi Tokisaki en el corazón de Atsushi Nakajima no era mucho mejor que la de Ryunosuke Akutagawa, en cierto grado era incluso más aterradora. Sin embargo, viendo a la chica frente a él poner esa expresión, los ojos de Atsushi Nakajima se abrieron ligeramente. En su mente, el rostro de esa chica Chunryou que había estado en contacto con él varias veces, Vendaje Kurumi, gradualmente se superpuso con el rostro de Kurumi Tokisaki. Rampo Edogawa realmente no se había equivocado. Vendaje Kurumi era simplemente el yo pasado de Kurumi Tokisaki. ¿Te relajaste un poco? La inocencia desapareció, la expresión de Kurumi Tokisaki rápidamente volvió a la frialdad elegante que él conocía. Qué bueno, no espero que cuando la gente de la agencia de detectives armados venga a recogerte, vean a un Atsushi Nakajima mentalmente inestable, de lo contrario mi reputación volvería a bajar. En la mente de Atsushi Nakajima, los dos rostros superpuestos dejaron de coincidir en un instante. Tal vez para disipar el pánico y la inquietud de estar en alta mar, o tal vez porque su corazón desarrolló curiosidad por querer entender el pasado de la otra persona, Atsushi Nakajima se animó e inició activamente una conversación con Kurumi Tokisaki.
Esa chica, me refiero a la chica que estabas persiguiendo antes, es tu clon, ¿verdad? Preguntó Atsushi Nakajima. Así que ya lo sabían. Bueno, también es cierto, si ni siquiera pudieran deducir esto, la agencia de detectives armados sería demasiado indigna de su nombre. Respondió Kurumi Tokisaki. Ella es tu yo pasado, ¿cierto? Dijo Atsushi Nakajima. Jeje, aunque no me gusta admitirlo. Dijo Kurumi Tokisaki. Entonces, ¿por qué quieres que se quede en nuestra agencia? Atsushi Nakajima preguntó confundido, sin poder evitar hacer esta pregunta que ni siquiera Rampo Edogawa había podido responder. ¿Por qué la envié? Bueno, quedarse en su agencia es para coordinarse desde dentro y afuera para destruirlos. Kurumi Tokisaki respondió despreocupadamente. No, no es así. Atsushi Nakajima negó con la cabeza. Rampo-san dijo que con tu fuerza no necesitas enviar un clon a la agencia de detectives armados como espía, podrías destruirnos directamente con fuerza. Originalmente pensé que Rampo-san estaba exagerando un poco, pero después de ver esos 20 clones ayer, todos confirmaron que Rampo-san no se había equivocado. La curiosidad en sus ojos se hizo más intensa, incluso dejando temporalmente de lado la inquietud y la ansiedad, y Atsushi Nakajima finalmente dijo. Pesadilla-san, ¿podrías decirme la razón? Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 78. El corazón de Atsushi Nakajima latía con fuerza, tragó nerviosamente la saliva que se había acumulado en exceso. Se comportaba de manera muy natural, incluso Kurumi Tokisaki no se dio cuenta de que en realidad estaba fingiendo calma. Sí, aunque parecía que estaba buscando conversación para pasar el tiempo, la pregunta anterior era algo que Atsushi Nakajima había decidido preguntar después de pensarlo profundamente. Sus senpais de la agencia de detectives armados siempre habían estado preocupados por no tener información sobre Pesadilla. Y ahora, había obtenido la oportunidad de estar a solas con Pesadilla. Si no podía aprovechar esta oportunidad, y dejaba que el tiempo pasara en vano, sería demasiado desperdicio. Aunque en el fondo seguía siendo ese chico tímido, miedoso, débil e introvertido del orfanato, al menos había trabajado en la agencia de detectives armados durante casi 2 meses. Si realmente no hubiera progresado nada, no significaría que el criterio de Osamu Dazai era problemático. No podía defraudar la bondad de Osamu Dazai por recomendarlo para la agencia. Tampoco podía defraudar el tiempo y esfuerzo que los senpais de la agencia de detectives armados habían invertido en él. Por eso, aunque su corazón estuviera en pánico, sus piernas temblaran, y cada palabra que dijera a la malvada Pesadilla sintiera como acercarse un paso más a la muerte, debía actuar. Según las deducciones de Rampo-san y Dazai-san, cuando nos encontramos por casualidad con Pesadilla-san persiguiendo a esa chica, aparentemente no fue un simple encuentro casual, sino que Pesadilla-san intencionalmente nos dejó rescatarla en una actuación, con el propósito de que la acogiéramos. Dijo Atsushi Nakajima. Sí, efectivamente es así, mi propósito fue enviarla a infiltrarse en la agencia de detectives armados. Dijo Kurumi Tokisaki. ¿Pero qué beneficio te puede traer hacer esto? Teniendo claramente un ejército de clones, con la capacidad de arrasar fácilmente la agencia de detectives armados, ¿por qué hacer algo tan problemático? Dijo Atsushi Nakajima. Kurumi Tokisaki quedó en silencio. Entonces, Pesadilla-san, la razón por la que nos hiciste acoger a esa chica no fue para coordinarse con ella desde dentro y afuera para destruir la agencia de detectives, ¿verdad?
Viendo a Kurumi Tokisaki en silencio, la confianza de Atsushi Nakajima aumentó un poco, e imitando a los senpai de la agencia de detectives, razonó de manera convincente. Incluso si realmente quisieras que acogiéramos a esa chica, el propósito no sería coordinarse con ella desde dentro y afuera para desmantelar la agencia. Oh. En ese caso, ¿qué especulación tienes? Dijo Kurumi Tokisaki. ¿Mi especulación? Atsushi Nakajima se quedó aturdido, después de pensar seriamente dijo. Mi especulación es que querías engañarnos para que tratáramos a esa chica como espía, y luego usar las manos de la agencia de detectives armados para eliminarla. Razonamiento lógico. Kurumi Tokisaki asintió ligeramente. Correcto, viste a través de mi segundo plan, digno de ser la persona que captó la atención de ese Dazai-san. Gracias por el cumplido, aunque fue elogiado por el enemigo, Atsushi Nakajima no mostró ni un poco de alegría. ¿Pero la verdad realmente era así? Viendo a Kurumi Tokisaki con expresión completamente calmada, que no parecía para nada como si su conspiración hubiera sido descubierta, Atsushi Nakajima no pudo evitar sentir algunas dudas. ¿Será que había pasado por alto alguna pista importante? Recordando la información sobre vendaje Kurumi y Kurumi Tokisaki, recordando el conocimiento y experiencia que los senpai de la agencia de detectives armados le habían enseñado, una tormenta de pensamientos se gestaba en la mente de Atsushi Nakajima. Algo no estaba bien. Pesadilla definitivamente tenía otros propósitos. La razón de usar las manos de la agencia de detectives armados para eliminar a vendaje Kurumi parecía impecable, pero ¿realmente era así? Al fin y al cabo, la agencia de detectives armados simplemente no podía matar personas, mucho menos matar a alguien que habían rescatado. ¿Será que Pesadilla no sabía esto? ¿Realmente no lo sabía? No. Definitivamente lo sabía. Sabía que no podíamos matar personas. Pero aún así envió a esa chica. Su propósito no era hacer que esa chica muriera. Con la aparición de un punto de ruptura, la verdad envuelta en niebla parecía mostrar una de sus esquinas. Tu propósito no es usar las manos de la agencia de detectives armados para matar a esa chica, porque sabes que no matamos personas, ni siquiera a los malos. Sintiéndose cada vez más cerca de la verdad, Atsushi Nakajima se emocionó más, incluso su tono tenía un toque de exaltación. Además, ella es solo tu clon, comparado con este método problemático de matar con manos ajenas, sería más rápido que la eliminaras directamente. Tu propósito no es matarla, sino... repitió Kurumi Tokisaki. Atsushi Nakajima, que estaba hablando emocionadamente, se detuvo de repente. Como si algo le hubiera bloqueado la garganta, su expresión se volvió confusa, como si estuviera desconcertado por su propia deducción. Tu propósito no era hacerla morir, sino protegerla, dijo Atsushi Nakajima. Tan pronto como terminó de hablar, se rió de sí mismo. Solo porque creía que su deducción era demasiado absurda. Pesadilla, esa persona más peligrosa de la Por Mafia, que el primer día de unirse a la organización se equiparó con Ryunosuke Akutagawa como una malvada ejecutora, no solo no tenía intención de matar al clon traidor, sino que incluso la envió a un lugar seguro. ¿Cómo sería posible? En ese momento, el rostro de vendaje Kurumi volvió a aparecer en la mente de Atsushi Nakajima.
Vendaje Kurumi representaba la bondad de Kurumi Tokisaki, pero Pesadilla necesariamente representaba la maldad de Kurumi Tokisaki. Incluso si lo fuera, tenía que ser maldad pura. Tu clon te traicionó debido a diferencias ideológicas, pero tu bondad interior aún permanece. Bajo el pretexto de ejecutarla, en realidad la echaste a la agencia de detectives armados, dejando que esa chica problemática e ingenua recibiera la supervisión de la agencia de detectives armados. Atsushi Nakajima expresó su deducción final, mirando a Kurumi Tokisaki con incredulidad. ¿Realmente eres una buena? Sin embargo, antes de que pudiera decir la última palabra, viendo que la sonrisa en el rostro de Kurumi Tokisaki se volvía cada vez más peligrosa, sintiendo la aproximación de la muerte, Atsushi Nakajima sabiamente se tragó la última palabra. ¿Ya terminaste de hablar, gran detective? Kurumi Tokisaki sonrió, pero su voz era más suave que nunca. Si no quieres morir de sed, habla menos para conservar saliva, aquí no hay agua potable para ti. Sí, Atsushi Nakajima se encogió temeroso. ¿Por qué se enojó? Claramente antes ella misma había dicho que era una buena persona, pero ¿por qué cuando él lo decía no estaba bien? No podía ser que Pesadilla realmente fuera una buena persona, ¿verdad? Esta especulación era tan absurda que incluso él mismo, que la había deducido, no se la creía. Pero viendo a Pesadilla con esa expresión, tampoco parecía falso. En el corazón de Atsushi Nakajima parecía haber miles de hormigas arrastrándose. Mientras no aclarara la verdad, su corazón seguiría sintiendo esa picazón incómoda. Después de mucho tiempo, cuando la sonrisa amable de Kurumi Tokisaki gradualmente desapareció, Atsushi Nakajima preguntó tentativamente. Pesadilla-san, ¿realmente eres una buena persona? En un instante, la intención asesina que había desaparecido brotó nuevamente. Sintiendo el aire lleno de intención asesina, el rostro de Atsushi Nakajima se volvió pálido instantáneamente. En sus pupilas que temblaban locamente se reflejaba Kurumi Tokisaki acercándose paso a paso. ¿Si soy una buena persona? Pregunta interesante. Kurumi Tokisaki se paró frente a Atsushi Nakajima, las sombras bajo sus pies se fusionaron con la oscuridad del compartimento del barco, convirtiendo cada pulgada de sombra en su dominio. En las sombras, se abrieron pares de ojos dorados y rojos, observándolo desde todas las direcciones como depredadores, haciéndolo sentir como si estuviera en una jaula. Ya que eres tan inteligente, seguramente obtendrás la respuesta a esta pregunta muy pronto, muy pronto. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 79. América del Norte, Nueva York, sede de la organización Guild. En la oficina alfombrada con lujosa alfombra roja, un hombre vestido con traje blanco estaba sentado en la silla del escritorio, contemplando la fotografía en sus manos. En la foto había una mujer joven pero demacrada sentada en una cama de hospital. Mi amor, por favor dame un poco más de tiempo. Los claros ojos azules del hombre revelaban algo de tristeza, su mano derecha acarició suavemente el rostro de la mujer en la foto, susurrando. Muy pronto nuestra hija podrá volver a nuestro lado. Francis Scott Key Fitzgerald. Este era el nombre del hombre. Como líder de la organización Guild, jefe de una famosa organización de usuarios de habilidades de América del Norte, hombre que se encontraba en la cima de la pirámide del mundo capitalista, su mundo originalmente no tenía ninguna intersección con huérfanos como Atsushi Nakajima que salían de orfanatos.
Hasta que un día, el líder de esa organización de inteligencia clandestina Ratas en la Casa de los Muertos lo contactó, afirmando tener una manera de revivir a su hija. Solo entonces el mundo de Fitzgerald y Atsushi Nakajima finalmente convergieron. Al principio, Fitzgerald pensó que esto era otra pequeña artimaña de las ratas y no le prestó atención. Su hija había muerto en un accidente cuando era pequeña, y su esposa también había sufrido un colapso mental como resultado. Esto no era ningún secreto. Incluso había albergado esperanza, buscando por todo el mundo usuarios de habilidades capaces de tratar enfermedades mentales. Sin embargo, después de gastar más de 100 millones, los que vinieron eran estafadores o villanos. Y Ratas en la Casa de los Muertos, una organización de segunda clase, decía que tenían un método para revivir humanos. Incluso si no hubiera lidiado en el mundo financiero, no podría creer algo tan ridículo. Sin embargo, lo que realmente cambió su opinión fue una conversación con otra organización. Cuando esa organización de usuarios de habilidades de Inglaterra que se adhería al misticismo, la Orden de la Torre del Reloj, lo contactó por primera vez y le dijo que Ratas en la Casa de los Muertos no había mentido, se sorprendió. Aunque era el líder de la organización Guild, comparado con organizaciones de usuarios de habilidades académicas y de combate, la organización era más como una máquina de hacer dinero. Su comprensión del mundo de los usuarios de habilidades no era profunda, y en este aspecto, los miembros de la Torre del Reloj eran expertos. Así, los líderes de estas tres organizaciones mantuvieron una reunión. En esta reunión, Fitzgerald se enteró de un secreto ocultado por este mundo. El libro. Así lo llamaban los miembros de la Orden de la Torre del Reloj. En este mundo existía un libro capaz de cambiar la realidad. Solo con escribir en el libro requerimientos o deseos que siguieran la lógica, el libro podría convertir esa posibilidad fantástica en realidad. Naturalmente Fitzgerald no creía tal cosa, hasta que el líder de Ratas en la Casa de los Muertos puso una página del libro frente a él. Se sorprendió. Inmediatamente después, todo su ser fue ocupado por un gozo frenético. Solo con obtener este libro, no, incluso obteniendo solo una de sus páginas, podría convocar desde el libro la posibilidad de que su hija no había muerto por el accidente, distorsionar la realidad, y así curar fundamentalmente el trauma mental de su esposa. Si no fuera porque esa página del líder de Ratas en la Casa de los Muertos ya estaba casi completamente escrita, incluso habría querido arrebatársela. Entonces, el líder de Ratas en la Casa de los Muertos le dijo que conocía las pistas del libro. Y esta pista estaba relacionada con Atsushi Nakajima. Los miembros de la Orden de la Torre del Reloj eran la organización oficial de usuarios de habilidades de Inglaterra, no podían actuar directamente. Ratas en la Casa de los Muertos se escondían en las sombras, no era conveniente que actuaran. Necesitaban que la misma organización Guild, una organización de usuarios de habilidades con influencia internacional, actuara en su lugar para capturar a Atsushi Nakajima. Fitzgerald aceptó sin dudarlo. Había pasado cerca de 2 meses desde que se ofreció la recompensa, cuando ya casi no podía quedarse quieto y quería actuar personalmente. La Port Mafia finalmente trajo buenas noticias. Atsushi Nakajima había sido capturado. Aunque debido a la diferencia horaria esta noticia llegó por la noche, no solo no se molestó por ser molestado, sino que se emocionó tanto que no pudo dormir en toda la noche.
Después de confirmar con los miembros de la Orden de la Torre del Reloj y ratas en la Casa de los Muertos que el objetivo era correcto, Fitzgerald transfirió la mitad de la recompensa. Como comerciante competente, pagar por adelantado antes de recibir la mercancía era algo que evitaba tanto como fuera posible. Sin embargo, la contraparte era la Por Mafia, fuerzas del mal irracionales. Si no pagaba, no liberarían a la persona, así que Fitzgerald tuvo que pagar por adelantado. En su ansiedad, esperaba mirando las imágenes satelitales que llegaban a su computadora, viendo el carguero oceánico que se acercaba cada vez más a América del Norte, solo deseando que el tiempo pasara más rápido. Más rápido aún. El futuro donde su hija revivía y su esposa se recuperaba estaba al alcance, haciendo que este millonario con un patrimonio de $10.000 millones fuera como un joven recién entrado al mundo laboral, lleno de expectativa por el futuro. En ese momento, sonó el teléfono. ¿Qué pasa?, dijo Fitzgerald. Jefe, una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál quiere escuchar primero?, dijo la voz al otro lado del teléfono. Escuchar primero la mala noticia, respondió Fitzgerald. Atsushi Nakajima fue secuestrado, dijo la voz al otro lado del teléfono. Su fuerte estabilidad psicológica evitó que Fitzgerald perdiera el control emocional inmediatamente, en cambio se calmó y preguntó fríamente. ¿Qué pasó? ¿Esos tipos de la Por Mafia quieren comer la recompensa 2 veces? No, quien interceptó la carga no fue la Por Mafia, fue la agencia de detectives armados, dijo la voz al otro lado del teléfono. ¿Por qué la gente de la agencia de detectives armados sabría de la ruta y el barco que organicé?, preguntó Fitzgerald. Eso no lo sé, puede que la Por Mafia filtró la información, o puede que lo dedujeron. Dicen que es una agencia de detectives bastante siniestra, dijo la voz al otro lado del teléfono. Por supuesto que no sería tan suave, Fitzgerald suspiró. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Más vale que sea realmente buena noticia. Los permisos de tránsito para Moby Dick ya se han tramitado, los artesanos y aprendices de la organización están listos, pueden partir en cualquier momento, dijo la voz al otro lado del teléfono. Excelente, esta es la mejor noticia que he escuchado hoy. Las cejas fruncidas de Fitzgerald gradualmente se relajaron, mostrando genuinamente una sonrisa. Notifica a todos los miembros, partimos inmediatamente. Al mismo tiempo, en un helicóptero acuático sobre el Océano Pacífico. Todos los miembros de la agencia de detectives armados rodeaban a Atsushi Nakajima, que estaba inconsciente. Después de que el barco de la organización zarpara, la agencia de detectives armados pronto recibió comunicación de un clon de Pesadilla, conociendo el número y ruta del carguero oceánico contratado por la organización Guild. Los miembros de la agencia de detectives armados salieron casi al instante, abordando barcos pequeños de alto rendimiento, alcanzaron al carguero oceánico y rescataron exitosamente a Atsushi Nakajima. Atsushi-kun, despierta, es hora de levantarse. En la lancha rápida, Osamu Dazai palmeó suavemente las mejillas de Atsushi Nakajima, llamándolo. Atsushi Nakajima, con el rostro pálido, gradualmente recuperó la conciencia, sus ojos se abrieron lentamente. Mientras sus pupilas volvían a enfocarse, como si recordara algo, se incorporó bruscamente, respirando pesadamente. «Qué bueno, finalmente salí», dijo Atsushi Nakajima. «Jaja, Atsushi-kun, mira qué exagerado eres, ¿no fue solo estar unas horas en un barco? ¿Será que te mareaste?», dijo Osamu Dazai.
No, no es eso, no es ese tipo de cosa. Atsushi Nakajima se cubrió el rostro con las manos, el sudor frío en su espalda ya había empapado su camiseta. Es que salí de las sombras de Pesadilla. ¿Pesadilla? ¿Por qué la mencionas en este momento? Osamu Dazai guardó su expresión bromista y preguntó seriamente. ¿Estuvo contigo todo el tiempo? Sí, Pesadilla estuvo a mi lado todo el tiempo desde que zarpamos. La voz temblorosa de Atsushi Nakajima contenía pánico que no podía reprimir. Como quería contribuir con algo para todos, intenté obtener información útil de mi conversación con ella. Fue demasiado arriesgado, Atsushi-kun, incluso yo no me atrevería a hacer algo así fácilmente. Osamu Dazai lo regañó. Tu vida o muerte estaban completamente en sus manos, si enfurecieras a ese tipo de persona, no le importaría si vives o mueres. Pero, Dazai-san. Trató de explicar a Atsushi Nakajima. ¿Qué pasa? Dijo Osamu Dazai. Mientras regresaba la sensación de seguridad, el cuerpo tembloroso de Atsushi Nakajima gradualmente se calmó, su respiración también se volvió estable. Recordando su conversación anterior con Kurumi Tokisaki, Atsushi Nakajima dijo dudosamente. Pesadilla, Kurumi Tokisaki podrían no ser realmente una mala persona. ¿Eh? No puede ser, Atsushi-kun, te torturó hasta dejarte en este estado, ¿y aún crees que no es mala persona? Osamu Dazai se quedó aturdido, luego su expresión se volvió extraña. No me digas que en tan poco tiempo Pesadilla ya te entrenó exitosamente. Por supuesto que no. Solo creo que no es puramente malvada. Dijo Atsushi Nakajima apresuradamente. En este mundo no existe la maldad pura, Atsushi-kun. Osamu Dazai revolvió el cabello de Atsushi Nakajima. Pero para que entiendas este punto, aún es demasiado temprano, en cualquier caso, ahora anímate, después de regresar tenemos otras cosas que preparar. ¿Otras cosas que preparar? Preguntó Atsushi Nakajima. Justo ahora la División Especial de Poderes Inusuales envió una notificación. Osamu Dazai miró hacia la distancia, sus ojos gradualmente se volvieron graves. La organización Guild está por llegar. Marca de supervisión Monokuma Fanfics. Capítulo 80. Al día siguiente por la tarde, en un garaje vacío en algún lugar de Yokohama. Este lugar era como un cementerio de automóviles, con innumerables autos tanto baratos como caros estacionados en los pisos, muchos cubiertos de polvo. La van de la agencia de detectives armados se estacionó en el segundo piso, apagó el motor y las luces, y todos salieron en fila. En este momento, todos los miembros de la agencia de detectives armados estaban raramente reunidos aquí, incluso Vendaje Kurumi, que no era miembro oficial, también acompañaba. Todos miraron alrededor y vieron al hombre que salía de un punto ciego. Era un hombre de aspecto muy delicado, con un lunar en la comisura de la boca y ojeras tan marcadas que se podían ver desde lejos, vestido de traje. Era Ango Sakaguchi, director de la sucursal de Yokohama de la División Especial de Poderes Inusuales. En este momento, todos los miembros de la agencia de detectives armados y el director de la sucursal de Yokohama de la División Especial de Poderes Inusuales se reunían. El día y el crepúsculo se encontraban, sin importar lo que fueran a discutir a continuación, tendría un impacto vital en Yokohama. Aún no has muerto de exceso de trabajo, Sakaguchi. Viendo a Ango Sakaguchi con aspecto demacrado, Osamu Dazai no pudo evitar decir sarcásticamente. El vino tinto que robé cuando traicioné a la por mafia, lo estoy guardando para beberlo en tu funeral, siempre lo he tenido presente.
Gracias por la preocupación, pero no voy a morir tan pronto. Ango Sakaguchi no cambió de expresión y dijo tranquilamente. No tengo intención de pelear contigo por cosas del pasado, deberíamos enfocarnos en el presente y el peligroso futuro que se avecina. Verdaderamente digno de un alto cargo gubernamental, el pasado queda en el pasado. Dijo Osamu Dazai. Viendo a Osamu Dazai siendo sarcástico desde el primer encuentro, Atsushi Nakajima lo encontró muy novedoso. Al menos, antes de esto, nunca había visto al poco serio Osamu Dazai mostrar una aversión tan obvia hacia alguien. Dejemos los rencores personales de lado por ahora, Dazai. Yukichi Fukuzawa intervino oportunamente en la disputa entre los dos. Ahora es momento de discutir la seguridad de Yokohama con el director Sakaguchi. Viendo que su director habló, Osamu Dazai chasqueó la lengua, cruzó los brazos y volteó la cabeza, como si ver a Ango Sakaguchi ensuciara sus ojos. Pero Ango Sakaguchi no se molestó en absoluto, se ajustó las gafas y su expresión siguió tranquila. Entonces, director Fukuzawa, seré directo. Ango Sakaguchi puso unos documentos sobre el capó del auto. Estos son los documentos de solicitud de la organización Guild para entrar a Yokohama, tramitados por procedimientos oficiales, no se pueden rechazar. Es decir, ¿la organización Guild realmente vino? Dijo Rampo Edogawa. ¿Realmente? ¿Ustedes ya habían adivinado que la organización Guild vendría a Yokohama? Preguntó Ango Sakaguchi. Sakaguchi-san, debo corregir tu forma de hablar, nosotros no adivinamos, sino que deducimos. Rampo Edogawa sacó su paleta de la boca para corregirlo. Hicimos un trato con Pesadilla, la llegada de la organización Guild a Yokohama es uno de los elementos que necesariamente ocurrirían. Osamu Dazai dijo sin rodeos. ¿Hicieron un trato con Pesadilla? ¿Se volvieron locos? Ango Sakaguchi frunció el ceño. No tuvimos opción, tú también viste la escena de ayer, esos 20 clones rodeando la agencia de detectives armados. Dijo Rampo Edogawa. Ango Sakaguchi abrió la boca, quiso decir algo, pero al final no dijo nada. Como la División Especial de Poderes Inusuales, que controlaba toda la vigilancia de la ciudad, por supuesto había presenciado todo lo que pasó ayer. La presión opresiva de 20 clones rodeando la agencia de detectives, incluso a través de la pantalla, lo hizo estremecerse. Si antes solo temía a Pesadilla, ahora Pesadilla realmente se había convertido en la pesadilla de su corazón. Un número desconocido de clones, poderosas habilidades de tiempo, capacidades de infiltración como fantasmas. Mientras ella quisiera, podría causar problemas en Yokohama en cualquier momento. Después de que Kurumi Tokisaki derrotara a la agencia de detectives armados ayer, incluso arrasando con la sede de la agencia, Ango Sakaguchi reportó este asunto al centro como procesamiento urgente, esperando obtener refuerzos de usuarios de habilidades centrales. Pero el gobierno aún no había dado respuesta. Esto hizo que Ango Sakaguchi, ya sobrecargado de trabajo, directamente no pudiera dormir anoche. Esto, en realidad es el tema principal que quería discutir con ustedes. Ango Sakaguchi respiró profundamente. El objetivo de la organización Guild es claro, vienen para capturar a Atsushi Nakajima, pero el propósito de Pesadilla sigue siendo desconocido. No puedo permitir que una lunática que puede destruir Yokohama en cualquier momento actúe sin supervisión en mi jurisdicción. Entiendo tu perspectiva, si las circunstancias lo permitieran, nosotros tampoco cooperaríamos con Pesadilla. Yukichi Fukuzawa asintió, pero cooperación es solo cooperación, no es alianza.
La agencia de detectives armados ayuda a Pesadilla contra la organización Guild al mismo tiempo que busca obtener del líder de la organización Guild por qué pusieron precio a la cabeza de Atsushi Nakajima. Una vez termine la cooperación, la agencia y Pesadilla no tendrán más relación. En ese caso, espero que puedan ayudar a la División Especial de Poderes Inusuales a arrestar a Pesadilla, dijo Ango Sakaguchi. Este asunto deberías discutirlo con la Por Mafia, dijo Yukichi Fukuzawa. Mori-san ya ha dado su consentimiento. Cuando actuemos contra Pesadilla, él no tomará ninguna acción. Ango Sakaguchi dijo. Parece que él tampoco permitiría que una usuaria de habilidades que no puede controlar actúe como le plazca en la organización. Jeje, Osamu Dazai se rió. Enviar a Pesadilla a prisión realmente logró que las tres grandes organizaciones de Yokohama llegaran a un consenso. Esto sí que es raro. Esto también demuestra directamente que ella tiene suficiente capacidad para amenazar la seguridad de Yokohama, dijo Ango Sakaguchi. Entonces, ¿cómo planeas lidiar con Pesadilla?, dijo Osamu Dazai. Solo los monstruos pueden derrotar a los monstruos. La mirada de Ango Sakaguchi se dirigió hacia Vendaje Kurumi. Nuestra estrategia debería formularse alrededor de este clon. Ella. Osamu Dazai se burló. Confiar en ella es mejor que esperar a que Pesadilla se suicide. ¿Qué quieres decir? Vendaje Kurumi levantó enojada los puños, golpeando continuamente su espalda. Yo soy muy fuerte. Más fuerte que todos ustedes. Esta chica realmente no es confiable. Aunque es un clon de Pesadilla, no sabe prácticamente nada. Si no fuera así, Pesadilla no la habría abandonado. Rampo Edogawa también concordó con Osamu Dazai. Hablando de eso, director Sakaguchi, ¿no te encontraste también con un clon de Pesadilla que desertó? Si quieres formular tácticas, deberías buscar a ese clon que se llama a sí mismo Parche Tokisaki. Si pudiera encontrarla, no estaría sin recursos. Ango Sakaguchi suspiró. Aunque tengo su información de contacto y la he llamado muchas veces, nunca ha respondido. Creo que probablemente ya fue eliminada por Pesadilla. Tan pronto como terminó de hablar, se escuchó el sonido de botas golpeando el suelo desde las sombras. Todos los armados inmediatamente apuntaron hacia donde venía el sonido, abriendo los seguros de sus armas con cautela. Este era un lugar de reunión secreta, no debería haber terceros. De las sombras, salió un clon de Pesadilla vestido con un vestido gótico largo con pliegues y cabello negro hasta la cintura. ¿No dije que yo decidiría cuándo reunirnos? Bajo la mirada de todos, Parche Kurumi dijo tranquilamente. Asumir arbitrariamente la muerte de otras personas es algo muy descortés.